Buenos días a todos, bienvenidos a alabar al Señor. Como decía el Salmo 89, cantaré de su amor eternamente, hablaré de su bondad todos los días. Qué lindo tema sería, ¿no? Si habláramos más de lo que Dios hace. Y Dios hace todos los días algo lindo, nuevo. Sobre todo nos ama, nos quiere salvar. Todo lo que usted quiera, necesita, está en Él. Amén. Anuncios, pocos andan veniendo ya adelante. Mañana, 19:30, estudio bíblico acá en la iglesia. Y yo que sé, venía sino a es más fácil. Hola a todos. Solamente para informarles que ayer empezamos con la Jugend, tuvimos la primera reunión, era un lindo grupo. Y también para informarles que para los adolescentes vamos a tener un grupo hogareño, un Hauskreis, que va a empezar después de Pascua seguramente, así que todos los adolescentes están todos bienvenidos. Lo va a hacer Bianca y Marcelo, van a ser los responsables, así que sí, era para informar eso. Gracias. Así que Bianca y Marcelo dirigirán el grupo hogareño. Y el sábado 20, ténganlo libre en la mañana, reunión acá en la iglesia. Los miembros nos reunimos a hablar cosas del año pasado, del futuro. Y ahora hablamos con Dios, ¿les parece? Padre amado, contigo podemos hablar de todo, lo que nos duele, lo que nos alegra, lo que ha pasado, lo que va a venir. Bueno, eso lo sabés vos mejor que todos nosotros. Solo falta que nosotros queramos estar en ese camino que es Jesús para llegar a donde tú tienes planeado nuestras vidas, la eternidad contigo. Y mientras tanto en este mundo podemos caminar con ese precioso Cristo dirigido por el Espíritu Santo. ¡Qué regalo, Señor! Eso es vida, lo que tú nos ofreces. Después de haber muerto a nuestro yo en la cruz, limpiados por la sangre de Cristo, podemos ir siempre para arriba. Un camino que nunca va a ser fácil, pero con gozo, porque tú prometiste estar siempre con nosotros. Gracias, Señor. Gracias que podemos estar juntos, alabarte, darte gracias, decirte lo que esperamos que tú hagas en nuestras vidas. Y tú ya tienes una palabra hoy a través de Alejandro para nosotros, que aumentará nuestra fe, nos fortalecerá, nos animará, nos exhortará. Lo que tú quieras, Señor, hacer en la vida de cada uno. Tú sabes cómo tratarnos y por eso te damos gracias por esta reunión, por las alabanzas. Que todo sea grato delante de ti y que realmente salgamos bendecidos por habernos encontrado contigo juntos como iglesia. Gracias, Señor. Amén. Cantaremos 3 alabanzas y después veremos a Alejandro Las vía satélite. Él ya estuvo hace 2 semanas trayéndonos un mensaje. Entre medio tuvo coronavirus con toda su familia, así que no es fácil, pero él hizo lo posible para que tuviéramos alimento espiritual. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. La primera canción vamos a cantar en alemán y los que recuerdan la canción todavía de memoria, vamos a cantar el primer verso, el tercer, el quinto y el sexto. Así que solo para tener esa atención.
Y esa canción dice cuán grande es nuestro Dios, así que queremos alabarles de todo el corazón.
Amados hermanos de Colonia Delta, les saludo con la gracia y la paz del Señor y muy agradecido por poder compartir con ustedes nuevamente algunas enseñanzas que nos ayuden a tener un año de victorias, reduciendo así el máximo posible el margen de error que todos nosotros como seres humanos llevamos. Ha pasado muchas cosas durante este tiempo. Nosotros como familia hemos sobrevivido la visita del coronavirus. Hemos estado todos, una familia muy positiva, todos con el test sobre el COVID positivo. Así que en la voluntad de Dios este próximo miércoles estamos saliendo de la cuarentena grupal. Aquellos que sabían al respecto les agradecemos por sus oraciones y les decimos que estamos todos muy bien, muy animados. Ha sido un tiempo un poco de confinamiento. Al principio uno pasa bastante debilitado por lo que son los efectos del virus, pero una vez que se vuelven a recomponer las fuerzas, entonces si bien no podemos salir, no podemos hacer vida plenamente normal, hemos podido concentrarnos en ciertas cosas que nos han permitido avanzar. Por lo menos yo he podido terminar de diagramar un libro que estaba escribiendo hace un tiempito. También he podido retomar otras cosas que entendemos que son buenas como para poder producir y ser de bendición en otros aspectos. Y la familia también, de a poco se ha ido encaminando, enfocándose en cosas en las cuales nos alegran y podemos servir a nuestro Dios y a ustedes. Vamos a hacer un pequeño repaso y luego nos vamos a meter de lleno en una temática que es muy apasionante y que vamos a tratar de abordar hoy en una forma un poquito amplia, aunque en realidad, para ser justo con esta temática, posiblemente tendría que dedicársele 2 o 3 charlas exclusivas a la misma. Pero bueno, trataremos de hacer un paneo lo más acertado posible con el objetivo de que sea de bendición para todos. Vamos a tener una oración antes de seguir adelante. Nuestro buen Dios y Padre, queremos darte muchísimas gracias por tu amor, por la salud que nos das, por la energía que nos das y por poder buscarte nuevamente en tu palabra que nos hace bien. Somos como raíces sedientas, necesitando de tu voz, necesitando de tu guía. Y aquí nos presentamos en humildad, en reconocimiento de lo mucho que nos falta, pero también en reconocimiento de que estamos en el lugar correcto. Tu palabra es el almacén adecuado, es el lugar donde podemos extraer lecciones y herramientas que nos dan para todo momento, para toda circunstancia. Bendice a cada hermano en particular, en su situación en el cual le lleguen estas palabras, y que para cada uno de quienes estamos acá en comunión alrededor de tu palabra, tú tengas algo precioso, maravilloso, con nombre y apellido directamente para nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengo la profunda convicción de que este tipo de palabras de Dios van dirigidas con nombre y apellido. Yo no sé bien para quién, pero hay algunas cosas que sí sé y que las hablo desde lo profundo de la convicción que Dios pone en mi corazón. Una de las cosas que evidentemente sé es que todos ustedes tienen nombre y apellido, así que estoy seguro que algo de parte de Dios es para tu vida específicamente. Pero más allá de eso, creo que hay ciertas cosas que van a estar hechas a la medida de alguna situación en particular. No sé de quién estoy hablando, no sé a quién esto le podrá ser de bendición y posiblemente nunca lo sepa. Y a la vez tampoco importa. Lo importante es que podamos presentarnos delante del Señor abiertos a que Él pueda dirigirnos algo desde su corazón de amor, de Padre de amor, hacia nosotros como sus hijos amados, a los cuales Él quiere y quiere darnos algunas lecciones. Habíamos visto y estamos tomando como texto base primer libro de Samuel, capítulo 17. Allí nos narra uno de estos grandes acontecimientos de la palabra de Dios, conocidos a nivel mundial, ya sea por creyentes o no creyentes, que es la lucha de David con Goliat. Pero habíamos dicho que para tener victorias o para poder reducir el margen de error, esto no se trata de un evento, no es una cosa puntual de ir a una batalla y pronto. Las batallas son consecuencia de nuestro pasado. Es decir, una persona puede dar un concierto, puede entrar a una cancha, pero en la cancha solo se demuestra lo que se estuvo practicando antes. En la sala de conciertos solo se ejecuta por un breve lapso lo que se practicó muchísimo tiempo y por muchos días anteriormente. Entonces, al igual que en esos casos, en el caso de David, antes mismo de llegar a enfrentarse con Goliat, hubo otras cosas que nos
están dando a entender otras batallas que él tuvo que librar y que supo vencer en compañía, en comunión con Dios. Habíamos dicho, en primer lugar, que David era una persona que tenía la esencia de alguien que vivía en comunión con Dios. No era su apariencia era la apariencia de un pastor, de un muchacho joven, pero por dentro tenía una esencia que era lo que Dios buscaba. Por eso es que Dios lo ungió como futuro rey de Israel. Mientras el rey actual estaba súper preocupado u obsesivo, quizás por momentos, en su apariencia, que no había empezado así, había empezado bien Saúl. Esa es otra temática, ¿verdad? A veces se puede empezar bien, pero se puede terminar mal. Esta semana yo estaba leyendo la carta a los Gálatas, que dice también la posibilidad de empezar bien y terminar mal. Y les dice, Gálatas insensatos, habiendo empezado por el Espíritu, están viniendo a terminar ahora por la carne. Entonces, Saúl lamentablemente había empezado bien, pero fue perdiendo su esencia y al final perdió su contenido, su esencia, y se quedó más que nada con la apariencia. David no era así. David no tenía una preocupación por la apariencia, sino más bien por cuidar su esencia. La segunda cosa que habíamos visto es que David tenía un corazón de siervo. Por eso él cuidaba de esa forma las ovejas que ni siquiera eran de él, eran de su padre. Y las cuidaba al punto de arriesgar su vida. Por eso tocaba el arpa de la forma en la que tocaba, no para hacerse ver, no para que la gente lo aplaudiera, sino porque tenía un corazón de siervo a través de lo cual quería servir a otras personas. Y como lo quería hacer con excelencia, le metía muchas ganas y mucho tiempo para que entonces su servicio fuera de calidad en las ovejas, en el arpa, prácticamente en todo lo que metía su mano. Después habíamos visto también que una persona de fe, una persona que minimiza el margen de error, no es una persona que niega los problemas o las circunstancias. La última vez que les dirigí unas palabras habíamos hablado un poquito de aquella frase famosa que era Houston, we have a problem. Es bueno tener un reconocimiento de los problemas. Todos tenemos problemas, en eso tenemos un terreno en común, un común denominador. La diferencia está en la cantidad de personas y el alarmante bajo porcentaje de personas que reconocen que tienen problemas. Pienso en la parábola del hijo pródigo. Todos hemos sido pródigos, todos nos hemos ido algunas veces de un portazo, todos hemos hecho cosas que no nos traen un orgullo, sino que al contrario nos avergüenzan. Eso lo tenemos en común. Ahora, el hecho de ponernos en pie y reconocer que nos hemos equivocado, ahí ya eso se reduce muchísimo y es bueno reconocer que algo no está bien. Entonces, David reconoció que había algo en ese entorno que no estaba bien, reconoció que había un problema y también supo diagnosticarlo. No todos los problemas son iguales, no todos los colores son iguales. Entonces hay que saber bien diagnosticar para poder entonces tener un tratamiento, una forma de encarar las cosas contra las cuales nosotros tenemos que luchar. En el mundo existen 14 picos que suben los 8.000 metros de altura. Se les llama los 8.000 y son 14 montañas. Ahora, si bien son 14 montañas y tienen en común el hecho de que tienen más de 8.000 metros, de la cual evidentemente la más elevada es el Everest, con 8.848 metros, no todas son iguales. Y de hecho, cada una es tan diferente que cada una se la tiene que encarar de acuerdo a su determinada característica. Lo mismo pasa con nuestros problemas. Tenemos que reconocerlos y tenemos que saber diagnosticarlos. David tenía esto, por eso es que reducía el margen de error en una batalla tan significativa, no solamente para el pueblo, sino que también estaba en riesgo su propia vida. Así que eso a nivel de repaso, la esencia, el hecho de tener un corazón de siervo, reconocer los problemas y salir de esa mentalidad Hakuna Matata, pensando que las cosas se solucionan solas o que con ignorarlas ya cambian, y después saber diagnosticarlas acertadamente. Hoy nos vamos a meter en otra temática y para eso les invito a que leamos una porción de la Escritura. Muy bien, siguiendo entonces con el libro de Samuel, vamos a leer juntos en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Este es el momento en el cual David llega al campamento donde estaban formados los ejércitos para la guerra. Y entonces David escucha, dice el versículo 23, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23, dice al final de este versículo,
que las palabras que había dicho Goliat las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y acá viene lo que nos vamos a meter un poquito más en esta mañana. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. Hasta ahí con la lectura de la palabra. Acabamos de leer este texto y en el resumen habíamos visto las cosas que David ya había superado, aquellas victorias que ya eran de él como para llegar a este nivel. Pero tenemos entonces en este relato a un David que ya se acercaba con ciertas victorias a su favor, pero esto no es garantía de que ya ahora el camino se alisó, ¿verdad? Las batallas de ayer no me sirven necesariamente para la batalla y la victoria que tengo que enfrentar hoy. Sí contribuyen, pero hoy es una batalla diferente. Y en esta batalla se encuentra, antes de enfrentar evidentemente a Goliat, tiene otros escollos para sortear. Uno de ellos es su hermano mayor, que se llamaba Eliab. Eliab se acerca a David y no se acerca para felicitarlo o para estimularlo, sino todo lo contrario. Se acerca para darle con un caño por la cabeza, se acerca para aplastarlo. Su hablar no es el hablar de alguien que venga a edificarlo. Y a veces nosotros tenemos ese tipo de cosas. Tenemos circunstancias en las cuales hay personas que por diferentes motivos, razones, nos dirigen algunas palabras que nosotros tenemos que sopesarlas si realmente son palabras que vienen para edificarnos, son palabras que vienen de parte de Dios o son palabras que vienen de otra fuente. Y quisiera hacer una mención con respecto a esto. Más allá de lo que es Eliab, estoy seguro que Eliab debe haber tenido momentos más felices con David en su historia juntos como hermanos, pero este no fue uno de ellos. Y aún las personas que nos quieren, nuestra propia familia, uno como esposo, como padre, como hijo, tiene momentos felices y acertados, pero hay momentos en los cuales por alguna razón hemos perdido la sintonía y en vez de ser personas que somos de bendición, tenemos el potencial de ser personas que son usadas como micrófono, pero no por Dios precisamente, sino por el enemigo. De hecho, en la Escritura tenemos un diálogo en el cual están el Señor Jesús, ni más ni menos, y Pedro le reconviene al Señor y dice algunas cosas, y la respuesta del Señor fue: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Evidentemente que Pedro no era Satanás, pero en ese momento perdió la sintonía, sus pensamientos prevalecieron hacia otras cosas y fue un instrumento utilizado por el diablo. Así que bueno, acá lo tenemos también a Eliab un poco como el micrófono que está usando Satanás para tirarle con todo a David. Quisiera leer nuevamente lo que dice Eliab, estas palabras que no fueron para nada cariñosas ni de edificación. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, hizo una descripción totalmente nefasta de su hermano menor. ¿Para qué has venido acá? Bueno, yo pienso que David tiene que haber escuchado estas cosas, ¿verdad? Y las tiene que haber sopesado. ¿Para qué ha venido? Bueno, fue porque su padre lo había mandado. ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas? Son cosas que iban a pegarle donde posiblemente le doliera a David. La cosa es que a David no le dolió esto, sino que supo esquivarlo, porque él supo sopesar que las palabras que su hermano estaba diciendo no eran acertadas. Entonces dice, esto es mero hablar. Lo escuchó porque tenemos que darle el derecho a las personas a hablar. Y no solamente que hablen, sino que también tenemos que concederles el que los escuchemos.
Pero eso no quiere decir que vamos a estar siempre de acuerdo con lo que algunas personas dicen o nos dicen. Tenemos que evaluarlo. Y David demuestra en este diálogo y en sus acciones que tenía una autoestima saludable. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar de la autoestima saludable y la importancia que tiene una autoestima saludable a la hora de reducir el margen de error. Porque, veamos hermanos, si nosotros no tenemos una autoestima saludable, de acuerdo a lo que es el espejo perfecto, con una luna perfecta, que es el espejo de la palabra de Dios y de la presencia de Dios, entonces vamos a caer en ciertas distorsiones que nos pueden exponer a manipulaciones del enemigo, lo cual aumenta muchísimo el margen de error, que es lo que queremos reducir. Queremos reducir el margen de error. Por eso, un capítulo, un escalón muy importante en esto es el hecho de tener una autoimagen saludable. Este tipo de cosas las usa Satanás permanentemente. Ataca nuestra identidad, el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y si estamos mal parados allí, nos puede manipular. Si observamos con atención, cuando el Señor Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para estar en ayuno y en oración durante 40 días, un ayuno sobrenatural, entonces al final de este tiempo Satanás se acerca para tentarle y como común denominador, como leitmotiv, aparece que Satanás siempre se dirige en su tentación diciendo: si eres hijo de Dios. Es una estrategia que Satanás utiliza para manipular y para convencernos con sus argumentos y para hacer que nuestro margen de error crezca hasta el Everest y más allá. Atacar nuestra autoestima, la imagen que tenemos de nosotros mismos, y si allí hay una distorsión, entonces lamentablemente hay un buen porcentaje de que erremos los caminos. Entonces David supo sopesar las palabras de su hermano y dijo: esto es mero hablar, y las escuchó, pero las desechó. Y eso fue bueno, y se alejó de una persona que no le estaba alimentando lo que era del Espíritu, sino que más bien venía como palo en la rueda o como algo que venía a ir en detrimento de lo que era su batalla espiritual. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Pero cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos nosotros tener una autoestima que sea saludable al punto de saber cuáles son las palabras que tenemos que asimilar y cuáles son las palabras que tenemos que rechazar? Vamos a ver un poquito esto precisamente. Y para ello vamos a ver qué es la autoestima. La autoestima es el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y generalmente, a nivel humano, se habla mucho de lo que es una autoestima alta y se habla de lo que es una autoestima baja. Vamos a leer una escritura que me parece fundamental, que está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 3. Y vamos a ver que allí Dios no menciona una autoestima alta o baja, sino una sola cosa. Así que vamos a leerlo juntos. Dice Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Acá estamos todos incluidos, a cada cual. Es lo hermoso de la palabra de Dios, ¿verdad? Esta es la verdadera inclusión. Dios nos abarca a todos. De tal manera amó Dios al mundo, a cada uno. Dios nos abarca a todos. Y en este caso, una vez más, la Escritura nos hace ver que el Evangelio, que la palabra de Dios no tiene favoritos, no tiene seleccionados. Esto es para todos, para cada cual. Dice, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y después empieza a describir sobre algunos dones y sobre su uso correcto. Quiere decir que Dios nos dio a cada uno una medida. A algunos les dio más, a otros les dio menos, pero a cada uno nos dio de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a su plan sumamente soberano y sabio para cada uno de nosotros. Acá la Escritura
como decíamos, no habla de una alta autoestima y una baja autoestima. Dice que cada uno no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debería tener. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que la Escritura marca acá, porque a mí me parece que tanto la alta autoestima como la baja autoestima son ramificaciones de un mismo árbol que es el orgullo. Es el orgullo que se manifiesta de una forma o de otra, pero en la raíz siempre hay orgullo. El que tiene una alta autoestima y que mira hacia abajo a los demás y piensa que es superior, entonces evidentemente que es una persona que fácilmente catalogaríamos de orgullosa, porque se piensa mejor que otros. Pero algunas veces pensamos que el que tiene baja autoestima no es una persona orgullosa, y sí lo es, porque el que tiene baja autoestima lo que está diciendo es que no se acepta como es que alguien se equivocó al hacerlo así como es, y evidentemente que el que lo hizo es Dios. Y si yo estoy diciendo que me siento menos porque no soy como el otro, me estoy comparando, entonces pienso que lo mío es un error. Y si es un error, entonces alguien se equivocó y no fui yo. Entonces pensar y atribuirle a Dios errores en cuanto a sus elecciones y su soberanía es un pensamiento bastante soberbio para dejar estampado en la eternidad. Para llevarlo a la práctica, pensemos en dos hermanos. Un hermano tiene un fantástico don para el canto, el otro tiene un fantástico don para el servicio, pero evidentemente el canto de repente es un don más notorio, que es más aplaudido, que es más requerido a veces en una sociedad donde hay tanto show o tantos espectáculos. Entonces, el hermano que tiene ese don para el canto tiene una autoestima demasiado alta y se piensa que es mejor que otros. No le atribuye a Dios, no le da la gloria a Dios como si fuera algo que él lo compró, que él lo decidió, es algo que Dios le dio, pero él se lo ha creído. Se ha creído que es el centro del universo, entonces tiene una autoestima demasiado elevada y cae en el orgullo. Pero el otro, el que tiene el don de servicio, diríamos que tiene una baja autoestima porque se siente apocado, porque siente que no es tan útil, etc. Pero en realidad lo que está diciendo es que si le hubieran dado a él a elegir, él hubiera elegido otra cosa para sí mismo. Y en vez de desarrollar su potencial y las cosas que Dios le ha dado, entonces se está comparando con otros y está diciendo que se siente triste porque Dios no le dio cosas que le dio a otros, lo cual también es un pensamiento soberbio. Como algo muy rápido al pasar, a mí me gusta mucho la guitarra, creo que ustedes ya lo saben, me gusta mucho la música, y uno de los famosos guitarristas que nos dio el siglo XX, parte del siglo XXI, fue un español llamado Paco de Lucía. Paco de Lucía era un hermano en una familia, no era el mayor, y él tenía un hermano mayor que era cantor, o dentro de lo que es el flamenco era cantaor, como le dicen ellos. Y él quería ser también cantor, pero no era cantor, se ve que no tenía eso para cantar muy bien. Entonces dice que él estaba muy frustrado porque no era cantante, que lo que era guitarrista. Entonces como que a veces desarrolló un estilo de tocar la guitarra, a veces hasta con agresividad, tocaba fuerte como con bronca, porque no era cantador. Qué bueno fue que en algún momento en su cabeza hizo un clic y en vez de preocuparse en lo que no era, aprovechó, aceptó lo que sí era, las cosas que sí podía desarrollar, porque de su hermano no sabemos mucha cosa, por lo menos nosotros, pero él es conocido a nivel mundial por una persona que tocaba la guitarra con un virtuosismo sensacional. Entonces, tanto la baja como la autoestima son ramificaciones del orgullo que deberíamos saber reconocer y llevar a la cota justa, pensar de nosotros mismos con cordura, para no quedar expuestos a ciertos errores y a ciertas manipulaciones del enemigo que nos pueden llevar por sendas que son de error. Y entonces quisiera poner algunos ejemplos de qué es lo que puede suceder cuando la autoestima nuestra no es saludable. Una autoestima que no es saludable le da demasiada trascendencia a la opinión de otras personas, a los Eliabes que hay en el mundo. Nosotros estamos llamados a escuchar y es bueno escuchar a otras personas, nos guste o no nos guste lo que están diciendo, es bueno escuchar a las otras personas.
El problema es cuando nosotros dependemos demasiado de lo que dicen otras personas. Una autoestima que no es saludable depende demasiado de la opinión de otras personas. Y a veces las opiniones de otras personas, por más que nos quieran, son erróneas. Por ejemplo, nosotros hemos tenido padres que nos han amado en una forma maravillosa. No todos en la sociedad pueden decir eso, pero muchos hemos tenido padres que han sido buenos y que los hemos visto desvivirse por nosotros. Ahora, el hecho de que sabemos y estamos convencidos que nos amaban no los hace perfectos. Y en su imperfección, algunas veces puede ser que algunas cosas que nos han dicho no fueran correctas. Y nosotros en nuestra infancia las hemos asimilado porque son nuestros padres y sabemos que nos quieren, entonces la tomamos como cosas ciertas. Pero si lo llevamos a la luz de la palabra de Dios, si evaluamos las palabras que escuchamos a la luz de lo que Dios nos dice, veremos que algunas veces nuestros padres estuvieron muy acertados, pero en otras ocasiones quizás sus conceptos no estaban tan sintonizados con lo que Dios enseña. Por ejemplo, vamos a poner un caso de la vida real. Yo soy un alumno en la escuela y vuelvo en el liceo, vamos a decir, y vuelvo para mi casa con una nota. Estudié para un escrito y me saqué un 10. Entonces vuelvo contento, tengo un 10. Y vuelvo para mi casa y se lo muestro a mis padres con mucho orgullo, con mucha alegría, porque me saqué un 10 en una materia que a mí me cuesta. Mis padres, que me quieren, lo ven y se alegran, pero me preguntan, ¿y por qué no te sacaste un 12? ¿Qué te faltó para un 12? La próxima estaría bueno que aspires a sacarte un 12. Entonces, yo interpreto que mi mérito, mi logro, no ha sido suficiente. Entonces, comienzo a desarrollar como una especie de complejo de perfeccionista, sobre todo si mis padres lo hacen permanentemente, lo hacen cuando limpio la loza, lo hacen cuando tiendo la cama, lo hacen cuando estoy dando exámenes. ¿Acaso mis padres no me quieren? No, por supuesto que me quieren, pero ellos sin darse cuenta quizás me están transmitiendo que lo mío no es suficiente, que siempre hay un escaloncito más que yo debería subir. Y hoy día, que soy una persona ya mayor, me doy cuenta que por más que sea excelente en varias cosas, nunca quedo satisfecho conmigo mismo. Nunca puedo parar para celebrar, porque cada vez que obtengo una victoria, me estoy remordiendo porque pienso que lo podría haber hecho un poco mejor. No solamente soy así, sino que también puedo caer con ese perfeccionismo a las personas que me rodean. Y es algo que debería llevar a la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios dice con respecto a cosas así. Y miren, lo cierto es que Dios siempre sabe que nosotros tenemos más terreno para conquistar, pero más allá de que hay más terreno para conquistar, Dios muchas veces nos dice, vamos a parar y vamos a celebrar. Hay que parar y celebrar. El pueblo de Israel está yendo a la conquista de la tierra prometida y acaban de cruzar el Mar Rojo y todavía les falta muchísimo. Sí, pero Dios no les dice, bueno, arriba que falta mucho. No, Dios les permite celebrar. Dios les permite hacer un canto y parar y celebrar. Entonces, está bien que nosotros le demos importancia y escuchemos todas las voces, pero tenemos que llevar las voces que escuchamos a lo que Dios nos dice y permitir que lo que otras personas nos dicen sea corroborado por Dios, lo cual vamos a agradecer siempre que nos hayan abierto los ojos con ciertas cosas, pero a veces hay cosas que nos están diciendo que francamente delante de Dios no las entendemos así y las agradecemos, pero tenemos que saber desecharlas como un mero hablar que por alguna razón se dijo, pero a lo cual no podemos hacerle mucho caso, darle demasiada trascendencia. Así que esa es una primera consecuencia de una autoestima que no es saludable, el hecho de darle demasiada trascendencia a lo que otras personas digan. Imagínense que David tuviera una autoestima no muy saludable, que tuviera bastante orgullo y Eliab le dice eso y él dice, sí, la verdad que ¿quién soy yo para estar acá peleando con Goliat? Hubiera sido un error para él y para toda la nación, pero su autoestima y la evaluación de las cosas le permitió saber a quién escuchar y a quién no escuchar tanto. Otra cosa que es un peligro cuando la autoestima no es sana es que
imitamos demasiado a ciertos referentes. Hay una imitación casi que obsesiva de personas que no son referentes. Creo definitivamente que todos necesitamos referentes y doy gracias al Señor de corazón por los referentes que tenemos. Y creo que en cada contexto en el cual uno está, tiene referentes. Tiene referentes en la vida matrimonial, tiene referentes en la vida como estudiante, tiene referentes como deportista, tiene referentes como músicos. Hay muchos referentes y los referentes nos hacen bien, porque es gracias a esos referentes que nos damos cuenta muchas veces que hay ciertas cosas que son posibles. Así que gracias a Dios por ellos. La cosa es que si mi autoestima no está bien, más que tener un referente, yo estoy teniendo un modelo al cual quiero clonizar. Me quiero hacer exactamente igual a la otra persona. Quizás no soy consciente de esto, pero mi tono de voz empieza a ser muy similar al tono de voz de otra persona. Utilizo las mismas palabras, utilizo los gestos. Entonces ya es una imitación obsesiva que, más allá de hacerme crecer, lo cual es bueno y es para celebrar, por otro lado está como que aplastando mi personalidad. Y los referentes nos tienen que ayudar a que nuestra personalidad, con los perfiles y las fortalezas que Dios la creó, sea cada vez mejor. Pero no debería haber una referencia tan fuerte que lleve a que yo quiera cambiar de personalidad o que sienta que hay ciertas cosas que están aplastando mi personalidad. Hermanos queridos, así como somos, es como Dios nos creó. Somos hechura de Dios y estamos bien hechos. Gloria a Dios. Dice el Salmo 119 que somos una creación maravillosa. Perdón, detuve un poquito porque la memoria me falló. No es el Salmo 119, sino el Salmo 139. Dice que somos una creación maravillosa. Dios nos hizo maravillosos, así como somos. Ahora, evidentemente, nuestra personalidad tiene muchas cosas en las cuales deberíamos superarnos y deberíamos mejorar nuestra personalidad y parecernos cada vez más al Señor. Sí, eso está bien, mejorar la personalidad, pero cambiarla o aplastarla, eso ya es otra cosa. Dios te hizo un original. No termines siendo una fotocopia de otra persona, porque no es el plan de Dios. A otros ya los intentaron. Vos y yo somos personas únicas, con cosas particulares que Dios nos dio, y esas son las cosas que tenemos que aprovechar y agradecer. Así que sí, tener referentes. El apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea que hasta un cierto punto podemos imitar a las personas. Y después es más bien al Señor a quien tenemos que escuchar e imitar. Otra cosa que es un flagelo de una autoestima que no es saludable es que si mi autoestima no es saludable, yo no tengo como principal motivación querer servir a otros, sino que muchas veces mi motivación es querer demostrarle a otros. Y eso no es algo acertado. Miren, David salió de este episodio con Eliab como una persona que tenía una autoestima saludable, sabía a quién escuchar, sabía a quién desechar. Después tiene otro diálogo con Saúl que es más pesado, si se quiere, pero sabía a quién escuchar y a quién no. Pero salió de ahí, él no se fue con ese sentimiento de decir yo voy a pelear con Goliat y le voy a demostrar a Eliab. ¿Qué le tenía que demostrar? Nosotros no estamos en este mundo para demostrarle algo a alguien. Alguien que dijo tal cosa con respecto a nosotros. Yo le voy a demostrar. Hermanos, nuestra motivación no es la de demostrarle a otra persona algo en particular, porque no tenemos nada que demostrar. En realidad lo que tenemos que hacer y la verdadera motivación tiene que ser la de servir. Marcos 10:45 dice que el Señor Jesús vino para servir. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo sé que una autoestima que no es saludable muchas veces es un factor de motivación. Y hay muchas personas que han conseguido logros fenomenales a nivel empresarial, a nivel deportivo, a nivel incluso eclesiástico, y su motivación no era realmente la de servir, su motivación era la de demostrarle al mundo, a la familia, a algún enemigo que ellos son alguien, que ellos son valiosos. Bueno,
lograron sus cosas. Fue un factor de motivación, pero si hay un factor mucho mayor de motivación para hacer cosas, es el amor y es la voluntad de servir al prójimo, y esa debería ser nuestra motivación. Y cuando nuestra autoestima es saludable, es para eso que estamos haciendo lo que hacemos, es para servir a otros, es para servir a nuestro pueblo, es para servir a nuestro Dios, es para luchar contra los enemigos, pero no para demostrar algo en particular, sino más bien para la gloria de Dios y las ganas de servirlo a Él. Otro flagelo de una autoestima que no es saludable es darle demasiado valor a los títulos o las posiciones sociales. Se puede caer con facilidad en preconceptos sociales que no tienen mucho que ver con la palabra de Dios. Preconceptos como, por ejemplo, de qué lado de la avenida nació uno. Naciste en el lado norte, entonces... Esto es lo que le pasó ni más ni menos que a Natanael en el Nuevo Testamento, cuando le hablaron del Señor Jesús y le dijeron que habían conocido al Mesías, y entonces, como le dijeron que era Jesús de Nazaret, él, en vez de concentrarse en Jesús, que era lo que tenía que haberse concentrado, se concentró en Nazaret. Y en ese preconcepto que él tenía, y esos preconceptos que entran en lo medular de nuestro ser, en las fibras íntimas, y que nos llevan a evaluar las cosas así, le lleva a exclamar: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y la respuesta fue genial. Le dijeron: vení y ve. Esos preconceptos que parece clasificar a las personas, ¿no? Parece valorizar a las personas de acuerdo a los títulos que tenga, de acuerdo a la posición social que tenga, de acuerdo a la apariencia que tenga. Y ese tipo de cosas que son muy comunes a nivel terrenal y que son cosas temporales, las cuales existen y lidiamos con ellas, pero no deberíamos entrar en esa calecita, porque esa calecita nos puede manipular y nos manipula mal. Yo no valgo porque tengo un título terciario, secundario. Ahí no está mi valor. Ni valgo porque tengo un reloj marca tal o marca tal. Ahí no está mi valor. Mi valor está encontrado en Dios y en las cosas eternas. Una persona que tiene una autoestima que no es saludable le da mucha importancia a los títulos, las posesiones. Por ejemplo, imagínense que yo fuera a jugar a una plaza de deportes, por primera vez voy y me meto allí a jugar al básquetbol. Entonces estamos ahí en una presentación totalmente coloquial y alguien dice: sí, me llamo Tito, hola Fefo, me toca presentarme a mí, Pastor Alejandro. Pero, en serio, sí, yo no digo que no sea pastor, pero realmente cuando caigo en ese tipo de cosas no estoy sobrevalorizando algún título, alguna posición. Imagínense si a mí me tocara presentar a un concertista consumado, con el cual soy amigo en la infancia, pero bueno, soy amigo desde la infancia, pero hoy día es un concertista, ha grabado discos, ha dado giras mundiales, ha tocado en la filarmónica de acá, de allá, ha dirigido la orquesta. Entonces me toca presentarlo. Yo lo conozco desde niño y hago una presentación y bueno, y ahora con ustedes acaba a tocar Tito. Y la verdad es que no le estoy dando ninguna honra a toda su carrera o su título, pero Tito pasa y como no tiene un problema de autoestima, por lo menos ese día no tiene problema de autoestima, le da lo mismo que lo presenten como Tito, como Fefo, como Fido Dido, le da igual. Él va a tocar a sus anchas y va a hacer lo que sabe hacer, porque su valor no está en la presentación. Ahora, la presentación sí habla de mí como presentador, que hice una función bastante miserable, ¿verdad? Pero a la otra persona no le debería afectar la autoestima, porque eso no afecta quién uno es. No deberíamos darle demasiada trascendencia a las cosas temporales de este mundo, porque de hecho los títulos caducan, las posesiones vienen y van, y la apariencia física, llegando a un cierto punto, solo va para abajo. Pero cuando nuestra mirada está puesta, como dice Colosenses capítulo 3, cuando nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba, entonces sabemos que los tesoros que hacemos en los cielos nadie los puede tocar, no se corrompen, no se marchitan. Sabemos que tenemos un título fenomenal y el otro día vi una frase que me encantó y en algún momento vamos a hacer una remera que diga esto. Dice esta frase: me hice un test de ADN y corroboré
que Dios es mi Padre. Me pareció absolutamente fenomenal, porque si hay un título del cual podemos estar orgullosos es de ser hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre. ¿Y cuánta sanidad trae esto? Y ese es un título que lo vamos a tener por la eternidad. Nadie nos lo va a quitar. Y con respecto a la apariencia, cuando ponemos la mirada en la apariencia, hoy día vamos perdiendo cada vez más cosas. Perdemos el cabello, perdemos los dientes, ganamos en colesterol, ganamos en artrosis, ganamos en reuma. Nuestra apariencia se va para abajo, pero cuando ponemos nuestra mirada en las cosas en lo alto, dice la segunda carta a los Corintios capítulo 5, que si bien esta morada terrenal, este tabernáculo, esta carpa se deshace, tenemos por Dios un edificio. Fíjense qué contraste, habla de esta carpa y habla del edificio hecho por Dios, una casa que Dios está haciendo para nosotros. Hermanos, estas cosas temporales no son las que dan valor para nuestra vida, sino que son las cosas eternas. Y en la eternidad tenemos cosas absolutamente valiosas que ojo nunca vio y oído nunca oyó. Estoy tratando de acelerar, pero la verdad es que me apasiona tanto este tema y son tantas cosas. Pero con esto quisiera terminar. Entonces, dando por lo menos un pantallazo de algunas de las cosas que pueden traer sanidad a nuestra autoestima. Que podamos tener una autoestima con respecto a nosotros mismos con cordura. No pensar ni para un lado ni para el otro. Es como afinar la cuerda de una guitarra, de un piano. Hay que afinarla a la medida justa. Tenemos que ser cautelosos, tenemos que ir a la escritura para ver realmente cuándo está en la nota correcta y tratar de mantenerla allí. Generalmente no, siempre una cuerda se desafina hacia un solo lado. Las cuerdas no se desafinan para arriba, las cuerdas se desafinan para abajo. Así nuestra vida, así nuestra autoestima muchas veces se deteriora porque no estamos escuchando el tono perfecto de Dios, de la palabra de Dios y de su presencia. Que el Señor nos bendiga a reducir el margen de error, que nuestra imagen de nosotros mismos, que es la única que podemos mejorar, que nuestra imagen esté cada vez más a la par y a la sintonía de Dios. No para demostrar algo, no para tener un valor en ciertas cosas que no está, sino para poder brindar un servicio de mayor calidad, para traer más gloria y honra a nuestro Dios y para tener una calidad de vida cada vez más similar a la del Señor Jesús. Que Dios les bendiga, un gran abrazo de parte mía, de parte de toda la familia. Anhelamos verles pronto. Chao.
qué tema la autoestima. Algo tan cerca de nosotros, pero tan difícil de saber cómo estamos. Pero como Él dijo en la palabra de Dios, podemos afinar esa sintonía que tiene que tener nuestra vida, nuestra alma, para saber el valor que tenemos. Por nosotros mismos somos poco, pero por la obra de Cristo sos luz en el mundo. Ahí está nuestro valor que Dios te da en su compañía, como dice a Él. No es fácil el tema, pero es tema para todos los días. Señor, examíname cómo estoy y afina mi vida. Oremos. Señor, examínanos nuestra autoestima, la que tú nos diste. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy? Escuchando incluso al hermano, nos pueden decir cosas que no son ciertas. Señor, permite que pueda escucharte más y más a ti. Tu palabra, tu exhortación, cuando tú quieres enderezarme, que pueda estar ahí atendiendo tu voz, tu enseñanza, para hacer lo que tú quieres hacer de mi vida, para servir y honrarte a ti por mi servicio. Gracias, Jesús, por tu incansable paciencia con cada uno, porque sabes cómo somos, a veces para este lado, a veces para el otro, queriendo hacer títulos, queriendo ser más o menos de lo que somos. Gracias, Jesús, tremendo Maestro, Redentor, Salvador, Rey. En ti está mi esperanza. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor tenga misericordia de ti y te mire con agrado. Que el Señor ponga sus ojos sobre ti y ponga en ti su eterna paz. Amén.